Le doy la bienvenida a Luciano López Flores, abogado constitucionalista, analista político y profesor universitario, quien nos acompaña en vivo desde Lima. Bienvenido a Conclusiones, profesor y abogado López. Para empezar, le pregunto lo siguiente: ¿qué se puede destacar de la audiencia de apelación contra el fallo de prisión preventiva por 18 meses contra el expresidente Castillo? ¿Seguirá el expresidente en la cárcel por ahora? ¿Hay alguna posibilidad de que salga libre antes? Abogado, bienvenido, lo escuchamos. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Bueno, la verdad que el pronóstico que yo tengo sobre el particular es que dudo mucho que la Corte Suprema pueda amparar la apelación del expresidente Castillo por una simplísima razón, porque esta misma Corte Suprema, liderada por el magistrado César San Martín Castro, ya emitió un fallo el pasado 13 de diciembre de este mismo año. ¿Qué fallo emitió? Emitió un fallo porque, como se recordará y es de conocimiento incluso internacional, el presidente Castillo fue detenido en flagrancia cuando se trasladaba a la Embajada de México para asilarse. Y es en esa circunstancia en que es detenido en flagrancia después de dar ese famoso discurso en el que disolvía varias instituciones del Estado y estaba tratando de dar un autogolpe. La Corte Suprema, como consecuencia de esa detención, se pronunció y dijo que esto era un tema de delito de rebelión. Lo dijo muy claramente, fallo del 13 de diciembre. Así que lo más probable es que, como es la misma Corte Suprema, es el mismo magistrado que lidera esta sala, es altísimamente probable que ratifique ese criterio que ya existe desde el 13 de diciembre de este mismo año. Abogado, si es cierto lo que dijo Castillo durante la audiencia de que no le permiten ni siquiera llamar a su familia, ¿se estarían violando sus derechos? Bueno, en realidad eso es algo que tendría que informarlo las instituciones que velan justamente por el régimen penitenciario, porque usted comprenderá que el presidente Castillo, como fue su lema de campaña, palabra de maestro, la palabra de maestro la verdad que está bastante devaluada aquí en el Perú, así que creo que en todo caso las autoridades son las que tendrían que pronunciarse si es que lo que ha dicho el expresidente Castillo es cierto o no. Creo que sería demasiado prematuro o muy precipitado decir que lo que dice el señor Castillo es cierto cuando él, como le vuelvo a repetir, lo que él siempre ha dicho ha estado en tela de juicio a la luz de los hechos lamentables que sucedieron en este país. La presidenta actual, Dina Boluarte, ya anunció que no viajará a Brasil para la ceremonia de toma de posesión de Luis Ignacio Lula da Silva como nuevo presidente. Abogado, si tuviera que viajar Boluarte al extranjero, ¿a quién le corresponde constitucionalmente cumplir con las funciones de la presidencia en este momento de crisis política? Lamentablemente, en mi opinión, creo yo que la presidenta no tendría a quién dejarle el despacho y por una razón constitucional muy simple y a su vez lamentable. Lo que sucede es que la Constitución del Perú establece que cuando el presidente no puede ejercer su mandato, entonces lo ocupa el primer vicepresidente y si no el segundo vicepresidente. Pero cuando tienen que salir del país, que es una circunstancia totalmente diferente, sigue la misma lógica: primer vicepresidente, segundo vicepresidente y nadie más. La figura del presidente del Congreso es solamente si el presidente no puede ejercer su mandato de manera definitiva, y este no es el caso. La salida del país no es esa situación. Entonces, lamentablemente, como la señora Boluarte es la primera vicepresidenta y no tiene un vicepresidente, entonces lamentablemente Sí. frente a ese vacío de la Constitución no podría salir del país. Abogado, ¿qué lectura le da a la aprobación del Congreso de la moción para expresar rechazo a lo que legisladores llaman constantes actos de intromisión en asuntos internos del país por parte de los presidentes de México y de Colombia? ¿Tiene alguna repercusión este voto que vaya más allá del simbolismo? Bueno, en realidad es como usted lo dice, es básicamente un simbolismo, ¿no? Sí es cierto definitivamente de que hay un principio incluso a nivel del derecho internacional público, que es la no injerencia, ¿no? Es el principio de no injerencia en asuntos internos. Y lamentablemente los países sobre los que este acto simbólico de pronunciamiento del Parlamento están mencionando, evidentemente han estado inmiscuyéndose en asuntos locales, en asuntos totalmente internos de este país. Vuelvo a repetir, es básicamente la violación del principio de no injerencia
ya la Cancillería peruana, por mandato de la actual presidenta, ha tomado cartas a nivel diplomático porque ha llamado en consulta a cada uno de los embajadores de estos países y en el caso concreto de México, las relaciones como que están en suspenso porque se le pidió que se retire del país el embajador mexicano. Son situaciones realmente complejas, pero en realidad, en mi modesta opinión, yo creo que necesarias, porque indudablemente hay una situación de injerencia. Acá no hay ningún régimen autocrático, se ha acontecido una sucesión constitucional porque es de conocimiento público y debe ser de conocimiento público de la comunidad internacional que el señor Sí. Castillo trató de dar un golpe de Estado. Y eso creo que es clave para el conocimiento de toda la opinión pública internacional. Luciano López Flores, abogado constitucionalista, analista político y profesor universitario, nos acompañaba en vivo desde Lima. Como siempre, profesor, muchísimas gracias. Le deseo un muy feliz Gracias. 2023. Igualmente, Bien, gracias. hasta la próxima. Regresamos.